Correspondiente al día del Señor, mayo 6 de 2018, basado en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Es un versículo solamente y muy corto. Podemos ponernos en pie, por favor. Le ruego el favor todos a una voz lo leamos. Mateo capítulo 16 versículo 20, juntos. Ahora, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, esta mañana estamos frente a tu palabra. Tu palabra nos edifica. Tu palabra nos construye. Tu palabra es como un martillo que quebranta, como una espada que penetra a lo más profundo de nuestro corazón. Hay tantas analogías acerca de tu palabra que nos faltaría el tiempo para meditar en ello. Pero Señor, hoy tu palabra corre y es glorificada. Está tu casa, en medio de tu pueblo, donde tú dices: Dios y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermosa palabra. Estamos delante de nuestro hermoso Dios, de nuestro gran Dios, de nuestro precioso Dios, dentro de nuestro poderoso Dios, delante de nuestro poderoso Dios, quien habla a su pueblo. ¿Qué otro pueblo tiene un Dios que hable? Solo la iglesia tiene un Dios que habla y habla palabras poderosas. Hoy, Señor, por tu palabra edifica tu iglesia. Hoy, Señor, por tu palabra convence al pecador de su pecado y tráelo al arrepentimiento, porque esa es su promesa. Y si es tu gracia, concédeles el favor de la vida eterna. Pero, Señor, oro por tu siervo. Concédeme la gracia de predicar rectamente este sermón. Concédeme la gracia de comunicar a mis hermanos las preciosas verdades bíblicas, sobre todo para que tú seas glorificado, pero también para que la iglesia sea edificada, pero también para que los incrédulos crean y vengan a la salvación. Te damos gracias por este tiempo de la palabra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el texto en el que hoy nos habla el Señor, aparentemente es un texto extraño. Como lo fuimos a estudiar, o como lo fui a meditar, realmente es un texto bastante extraño. Es un texto contradictorio, como que el Señor les ordena a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Y algunas personas se han inquietado con esto. ¿Cómo el Señor les prohíbe que vayan a decirle a la gente algo que era tan necesario? Ahora, parece que fuera de lugar, que estuviera fuera de lugar. El Señor les está hablando de la iglesia, el Señor les está dando algunas instrucciones y en un momento dado Él les dice: no vayan a decir esto a nadie. Ahora, por ser un texto de difícil comprensión, debemos pedir, clamar al Espíritu Santo para que nos dé la iluminación para entenderlo y aplicarlo a la vida cristiana. Al preparar el sermón, es lo que yo debo hacer. Señor, me dispongo en tus manos. Aclara esto en mi mente primero, aclárame esto en mi corazón y aplícalo, Señor, a mi vida para que yo lo pueda comunicar a mis hermanos. Entonces, para entender un poco el texto, por la iluminación del Espíritu Santo, vamos a mirar algo de su contexto y vamos a recordar cómo el Señor Jesús había salido con sus discípulos, había tomado un tiempo especial para apartarse con ellos, especialmente para tener intimidad con ellos. Era un momento íntimo, como otros momentos cruciales, como el sermón de la Santa Cena, el sermón del cenáculo. Era un momento de intimidad. Y es que el Señor no tiene hijos preferidos. No, para el Señor todos sus hijos somos iguales, pero el Señor sí tiene hijos íntimos. Para el Señor sí hay hermanos menores íntimos para el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo se aparta con sus discípulos y los lleva a un lugar especial para tener intimidad con ellos. Y en esa intimidad Él impartirles de su corazón, transmitirles las cosas espirituales. Y eso me hace recordar cuando el Señor Dios estaba haciendo en el Edén a Adán, al primer hombre, y lo formó del barro de la tierra. Así aquellos discípulos eran del barro del pueblo de Israel.
Pero en ese momento los llama a intimidad y sopla en ellos de su espíritu, y el Señor les empieza a impartir esas cosas espirituales. Algo más allá de lo normal, más allá de hacer milagros, sanidades, de estar enseñando la palabra. Ahora les muestra, les hace ver que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que esta es la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia y que les daría poder y autoridad a la iglesia. Estas son cosas bastante fuertes que no podían ser recibidas por el hombre natural. Necesitaban ser impartidas de una manera espiritual en aquella intimidad. Ahora, en el versículo 21 el Señor pasa a anunciarles sobre su padecimiento, muerte y resurrección, la centralidad del Evangelio. Cristo muriendo por los pecadores, Cristo muriendo para traer vida al mundo, Cristo muriendo para restaurar su reino sobre la tierra. En medio de todo este diálogo, de toda esta conversación, de toda intimidad, el Señor les dice: no le vayan a decir a nadie estas cosas. No le digan a nadie. Y estas palabras son perentorias, son una orden, están en un imperativo fuerte allí. Y parece contradictorio. Ya en otras ocasiones el Señor había dado órdenes similares, pero eran momentos en que Él había hecho milagros, sanidades, prodigios, y el Señor les dice: no le digan esto a nadie, porque Él no quería fama. Él no quería que la gente lo siguiera por su fama, sino que le siguiera por la fe. Hay una diferencia bien grande. Hoy en día hay mucha gente que va a las iglesias por la fama, pero no va por la fe. Entonces el Señor ahora les da una orden: no le digan esto a nadie. Pero no había habido ningún milagro. Ahora, era un asunto tan importante, ¿por qué no publicarlo? Entonces, esto es lo que, conforme a la luz de la palabra, vamos a discernir en este sermón, titulado El silencio parcial de la fe. El silencio parcial de la fe. Y vamos a mirarlo en 3 puntos. El primer punto, vamos a ver el tiempo del silencio. En el segundo punto vamos a ver la necesidad del silencio. Y en el tercer punto vamos a ver el propósito del silencio. Entremos pues a mirar cuál es el tiempo del silencio. El Señor Jesucristo le da la orden a sus discípulos: no le digan esto a nadie. Esta orden, siendo contradictoria, porque ellos venían hablando de todas esas cosas, y esa revelación era importantísima. Era algo que todo el mundo, o por lo menos aquel pueblo judío, tendría que saber. ¿Cómo así que el Señor ordena callarse? ¿Por qué ese silencio? Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 al 3 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Luego da otras instrucciones acerca de los tiempos. Pero el Señor nos dice que todo tiene su tiempo oportuno. Hay tiempos de tiempos. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y para el Señor Jesucristo, este era el tiempo de que sus discípulos callaran su fe. El Señor les da la orden. Empecemos por ahí. En la soberanía de Cristo nuestro Señor, siendo Dios, dispuso que este era un tiempo para callar. Era tiempo de callar para escuchar. Quizás los discípulos ya estaban pensando en salir a pregonar, a quién ir a contarles estas verdades que habían escuchado en la intimidad con el Señor. Pero Él dice: no lo cuenten a nadie. Por ahora, no lo cuenten a nadie, callen. Es que el callar nos lleva a prestar atención. Por eso en el culto rogamos
que haya silencio, que los hermanos no estén charlando los unos con los otros, porque mientras tú estás charlando estás perdiendo la atención de lo que el Señor está haciendo. El Señor les ordena: callen, porque deben prestar atención. Los discípulos, en este caso los apóstoles, pero nosotros hoy en día, antes de ir a proclamar, debemos escuchar atentamente lo que el Señor está enseñando. Los hombres somos, bueno, hombres y mujeres, estoy hablando hombres en forma general. Los hombres somos prestos para hablar, dice el Señor, pero tardos para escuchar. Y el Señor dice lo contrario: sean prestos para escuchar y tardos para hablar. Pero como somos humanos, no nos hemos dado cuenta que tenemos dos oídos y una sola boca. Hablamos más de lo que escuchamos, curiosamente. Debemos tener doble porción para escuchar y una sola porción para hablar. Entonces, el Señor les transmite en esta orden: sean tardos para hablar y prestos o prontos para escuchar. ¿Por qué? Ustedes necesitan escuchar bien el Evangelio. ¿Cómo podrían ustedes ir a enseñar algo que todavía no conocen bien? Algunos hermanos tienen dificultad para compartir el Evangelio porque van a la iglesia y no escuchan por estar hablando. Y quizás no abran la boca, pero estás hablando en tu corazón, estás hablando en tu mente. Mientras estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, tú estás en otro lugar, pensando las cosas que vas a hacer, el partido que se va a jugar esta tarde, o el almuerzo que te vas a almorzar, o los oficios que tienes que hacer mañana en el trabajo, o las deudas que tienes para pagar. Y te estás hablando a tu propio corazón sin permitir que el Espíritu Santo de Dios te esté hablando para transformar tu vida. Es tiempo de callar para escuchar. Es tiempo de callar y prepararse. Los discípulos estaban en proceso de preparación ministerial, como lo vimos anteriormente. Y es lo que está sucediendo con la iglesia. Lo dije hace poco en la celebración de la cena. Esta iglesia está en un tiempo de preparación. Estamos siendo cada día más transformados a la imagen de Cristo. Estamos en el taller de nuestro Señor para ser bruñidos, transformados, tallados, moldeados conforme a nuestro precioso Redentor. Así estaban los discípulos. Este pasaje, como lo recordamos, lo dije en algunas ocasiones, es el centro del ministerio de Cristo con sus discípulos. Hay antes del capítulo 16 y después del capítulo 16. Las cosas en el Evangelio según San Mateo tienen un cambio radical a partir de este capítulo. Entonces el Señor había andado con sus discípulos ya 2 años y medio prácticamente, y ellos habían oído su doctrina, habían visto su ejemplo y hasta habían participado de sus milagros y prodigios. Pero faltaba lo más importante. Faltaban las pruebas, faltaba el sacrificio y faltaba la comisión que ellos iban a recibir. No era tiempo de salir a pregonar estas grandes y novedosas verdades que ellos estaban recibiendo. Era el tiempo de callarse para tomar más en serio el ministerio y entregarse más a la preparación con el Señor. Es tiempo de callar y esperar. Conforme al contexto, vemos que el tiempo del Señor no se había cumplido. El ministerio del Señor Jesús todavía estaba en desarrollo. El Señor tenía que ir a la cruz y morir y luego resucitar para así cumplir su obra salvífica, para así poder ser el Rey absoluto. Porque Él iba a ganar esa batalla allá en la cruz y allá en el sepulcro, levantándose de entre los muertos. Por ello, aquellos discípulos, aquellos apóstoles debían callar y esperar a que todo se cumpliera. Debían esperar. Los hombres somos afanados en los tiempos, y más en este tiempo de ruido. Sí que estamos afanados por las cosas. Estamos afanados por la comida, estamos afanados por el trabajo, estamos afanados por todo, estamos afanados.
El Señor toma el tiempo, les hace esperar. El Señor les estaba enseñando que debían esperar los tiempos del Señor. ¿Cómo ir a predicar un evangelio que todavía estaba en proceso? Un evangelio que todavía no había tenido su tiempo de cumplimiento. Es tiempo de callar y esperar. Es tiempo de callar y obedecer. Difícil cosa es esta. Las cosas que les estaba revelando el Señor Jesús eran verdaderamente importantes. ¿Y cómo no proclamarlas? ¿Cómo no contarlas por lo menos a mi mamá, a mi hermano, a mi papá? ¿Cómo no decirles esto? Y el Señor de pronto les dice: no le digan a nadie nada de estas cosas. Estas palabras que el Señor les estaba revelando eran la base para el futuro ministerio de los apóstoles, y más aún para el futuro del pueblo de Dios. Aquellos apóstoles iban a ser encargados de escribir el Nuevo Testamento, de dar comienzo a la iglesia de Cristo, de dirigir los primeros pasos de Cristo. Y el Señor les estaba dando unas instrucciones precisas al respecto. Entonces ellos debían conocer bien esas instrucciones para obedecerlas. Cuando nos dedicamos a hablar y no escuchamos, no entendemos las órdenes que se nos dan. Eso pasa frecuentemente. El papá llama al niño y le dice: mijito, hágame un favor, vaya allí a la tienda, tome estos 2,000 pesos y compre una bolsa de leche. Y el niño está ahí con el diablo ese que nos tiene ya aprisionados, o está viendo la televisión. Entonces el niño no oye, y luego la mamá le pega el grito: oiga, que lo estoy llamando, que venga. ¿Qué? Que mire, que tome estos 2,000 pesos, vaya a la tienda y compre una bolsa de leche. Sí, señora. Y sale. ¿Qué fue lo que me dijo mamá? Porque no prestan atención. El bullicio de este mundo les impide escuchar las órdenes. Pero estoy hablando de los hijos de nosotros. Y nos imaginamos un niño, un pelado. Pero ¿y nosotros cómo somos? El Señor nos da órdenes en su palabra. ¿Y las estamos escuchando? ¿Estamos permanentemente escuchando la voz de Dios para obedecerle? El Señor le dice a sus discípulos, los apóstoles de aquella época, pero nosotros hoy en día: callen para que puedan escuchar las instrucciones que les estoy dando y las obedezcan. Debemos aprender a discernir los tiempos del Señor. Todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Y este mensaje nos enseña hoy que debemos callar para escuchar la voz del Señor. Frecuentemente el ruido del mundo no nos deja oír la voz de la palabra. También debemos callar para prestar atención al Señor y prepararnos mejor para el llamado y ministerio, para entender sus mandamientos y obedecerlos. Y también debemos callar y esperar los tiempos del Señor para nuestra vida. El segundo aspecto que vemos en esta orden es la necesidad temporal de callar. La necesidad del silencio. Segundo punto, la necesidad del silencio. Y vamos a ver varias razones. La primera es la necesidad de callar por el cuidado del rebaño. El Señor les ordena: callen. Y era necesario que ellos callaran porque el Señor cuida de su rebaño. El Señor, como buen pastor, cuida de sus ovejas. Aquellos apóstoles tenían que ser guardados, tanto en su integridad física como en su integridad espiritual. Si ellos salieran a pregonar su fe inmediatamente, ¿qué iba a pasar? Bueno, muchos se iban a burlar de ellos, otros los iban a perseguir, otros los iban a violentar y aún hasta los matarían. Pero todo esto sería antes de tiempo. Y recordemos que ellos aún no estaban empoderados por el Espíritu Santo y no tenían el denuedo para resistir una persecución. Pero no solamente debían ser guardados en su integridad espiritual, en su integridad física, también tenían que ser guardados en su integridad espiritual. Una proclamación así inmediata,
salir de esa reunión y ir a pregonarle a los judíos y a los gentiles quién es el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sería un fanatismo religioso y solamente inflamaría un fuego momentáneo en algunos cuantos. El Señor no quería exponerles a eso. Quizás aquellos hombres, habiendo recibido estas verdades celestiales, se infatuarían, se llenarían de orgullo y se creerían superiores a otros. ¿Saben una cosa? Eso pasa hoy en día con muchos hermanos que reciben una palabra o conocen una doctrina y se infatuan, se vuelven orgullosos, no saludan a nadie, miran a todo el mundo por encima del hombro y acusan a todo el mundo de falso y de hereje. Eso no pasaba solamente en ese tiempo. El Señor sabe, el Señor conoce que nuestro corazón es orgulloso, como lo enseñaban en el discipulado para las parejas. Todos tenemos adentro un gran enemigo al que hay que matar. Y tenemos que mirarnos al espejo y decirle: Héctor, tengo que matarlo. Nuestro enemigo está aquí adentro, el orgullo, nosotros mismos. Ahora, el Señor Jesús tampoco quería exponerles a falsas expectativas. Tampoco quería que sufrieran una frustración ministerial. Entonces era necesario que ellos callaran para que en el tiempo del Señor, ellos maduraran en su fe. Para que en el tiempo del Señor fueran llenos del Espíritu Santo. Mira que el Señor posteriormente les dice, pero ya después de resucitado les dice: mire, vayan a donde les he dicho, y cuando vayan allá recibirán el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dará poder para ser mis testigos. No era el tiempo todavía. La obra salvífica es una obra del Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen de una manera personal en nosotros. Ellos todos están involucrados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la unidad perfecta de la deidad. Están involucrados en el Santo Evangelio. Entonces la obra del Espíritu aún no ha venido. Ellos todavía les faltaría ese denuedo, esa fortaleza, y lo vemos luego cuando Pedro es inquietado acerca de andar con el Señor Jesús en la noche allí previa a la cruz del Calvario. Entonces ellos tenían que madurar en su fe. Ellos tenían que esperar a que su ministerio madurara y entonces produjera el fruto para el cual fueron llamados. Y algo muy importante aquí, hermanos: el silencio guarda la integridad. La verdad que, hermanos, en muchas ocasiones tenemos que aprender a guardar silencio, porque ese silencio guarda nuestra integridad. A veces hablamos mucho. No es un problema del pastor. Ahora, el segundo aspecto vemos es la necesidad de callar para evitar el conflicto. Si aquellos discípulos salieran a proclamar estas verdades, se iba a generar un gran conflicto innecesario. Recordemos que la situación social de la época era como una bomba, como un polvorín a punto de estallar. Y esta proclamación iba a exacerbar, a exaltar los ánimos del pueblo que estaba aguantando hambre, que estaba presionado por los impuestos, y entonces ellos saldrían a hacer una revuelta, y como respuesta a esa revuelta había una represión violenta de parte de los gobernantes. Uy, esta sería una revuelta social con muchos muertos, pero lo peor, una revuelta que convertiría el ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo en algo terrenal y pasajero. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica del siglo XXI. Hay una revuelta social. Venezuela, Colombia, Argentina, estamos pasando por una revuelta social. ¿Y cuál ha de ser la posición de la iglesia? ¿Salir de la revuelta social y poner muertos? Bueno, eso es lo que proclama la teología de la liberación. Pero la teología de Cristo nos enseña: callen y esperen, eviten el conflicto. Evitemos el conflicto. Me da tristeza ver en las redes sociales hermanos maltratando, injuriando y hasta odiando a sus hermanos porque no son del partido político que les gusta, porque su líder político no hizo lo que ellos querían, porque nosotros somos reyesuelos en esta tierra.
Qué terrible. El Señor no nos llamó a ser reyes sueldos. El Señor no nos llamó a regir los destinos de otros. El Señor nos llamó a callar y esperar en el Señor, amén, y evitar el conflicto. Ahora, era una necesidad de callar para esperar los tiempos del Señor. Aún no era tiempo de proclamar la fe en Cristo, porque ello conduciría a adelantar acontecimientos reservados en la providencia de Dios para después. Unos 6 u 8 meses después, según dicen los comentaristas, fue el tiempo de esta conversación del Señor con sus discípulos. Recordemos que los discípulos, Pedro, Juan, Mateo, ellos estaban esperando un Mesías que restaurara el reino terrenal. Ellos no tenían ese concepto del reino espiritual y el reino eterno. No, ellos estaban al igual que los otros judíos, esperando un Mesías que viniera a salvarles. De hecho, ese fue uno de los graves problemas de Judas, que después de andar 3 años con el Señor se decepcionó y dijo: no, este como que no es el Mesías, porque yo no lo veo por ningún lado formando un ejército, armándose para sacar a estos malditos romanos de aquí. Al contrario, nos enseña cosas raras, como amar a nuestro enemigo y cargar 1,5 millas cuando la ley exige que carguemos solamente 1 milla. Este no es el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías rey de Israel, rey terrenal. Pero el Señor Jesús, la obra del Señor Jesús está enfocada en la restauración del reino espiritual, celestial y eterno. Y este ministerio solamente iba a ser logrado mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, conforme a los tiempos y a las sazones que el Señor en su soberana voluntad había determinado. En nuestro tiempo hemos sido llamados a proclamar el Evangelio del Señor. Los apóstoles fueron llamados a callar momentáneamente, pero hoy en día hemos sido llamados a proclamar el Evangelio del Señor. No podemos callarlo. ¿Por qué? Porque de ello depende la vida eterna de millones de almas. Pero este pasaje nos enseña que muchas veces, en muchas ocasiones, amados hermanos, debemos acuñar la proclamación del Evangelio con preciosos silencios. Debemos callar para evitar fanatismos religiosos que causan daño. Debemos callar para evitar el conflicto y debemos callar para madurar la fe y esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que lo que hablemos sea por obra del Espíritu Santo y no por obra de nuestra carnalidad. En tercer lugar, vamos a ver el propósito del silencio. Ya hemos visto el tiempo del silencio, la necesidad del silencio. Ahora vamos a mirar el propósito del silencio. Cuando el Señor Jesucristo ordena a sus apóstoles no decir nada sobre su fe a otros de manera temporal, no obedeció a un capricho personal del Maestro, sino que correspondía a los propósitos santos y eternos del Señor. En primer lugar, el propósito de la gloria de Dios. Una proclamación temprana de Jesús como el Cristo y de la institución de la iglesia como autoridad representativa del reino de Dios en la tierra le daría una vanagloria transitoria, porque las gentes correrían tras de un reino terrenal y ese no era el propósito de Cristo. Era necesario callar temporalmente la proclamación para que Cristo el Señor le diera la gloria al Padre mediante su sacrificio vicario como vindicación por el pecado del hombre. Como lo dice Filipenses 2, 8 al 11. Filipenses 2, 8 al 11. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero también, como lo dice Juan 17, 1 al 5, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y lloró así: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de la cruz. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál era la motivación de Cristo para ir a la cruz? La gloria del Padre. Dice: ya que les conferí
recibido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. El Señor le dio autoridad al Señor Jesucristo sobre todo mortal, pero la salvación solamente a los que el Padre le dio al Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. La obra que le encomendó el Padre al Hijo, ¿para qué era? ¿Para salvar a los hombres? ¿Para formar un reino? No, la obra era para la gloria del Padre. Y dice el Señor, ahora Padre, como ya te he dado la gloria, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, Padre, ya te he dado la gloria en esta tierra, ahora retórname a mi lugar en la gloria contigo, en donde he estado eternamente y donde he disfrutado de tu gloria. Oiga, hermano, el propósito de Cristo en todo es el de darle la gloria al Padre. Ahora yo te pregunto, cristiano, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿El reino terrenal? ¿Posesiones, riquezas, dinero, poder, fama? No, hermanos. Si el propósito de Cristo en todo fue el darle la gloria al Padre, que ese sea nuestro propósito y es nuestra lucha en esta iglesia. Nuestra vida es para la gloria de nuestro santo Dios. Amén. El segundo propósito, el Señor ordena callar con el propósito de edificar a sus discípulos, impartiendo en ellos la visión del reino espiritual. Aquellos apóstoles, como ya lo dije, no eran ajenos a la esperanza de la generalidad de los judíos. ¿Cuál era la esperanza de la generalidad de los judíos? Un Mesías que viniera a reinar en su territorio, en su tierra. Era necesario que los apóstoles fueran renovados en su entendimiento, así como nosotros los cristianos necesitamos ser renovados en el espíritu del entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquellos apóstoles necesitaban comprender cuál era el real ministerio del Señor Jesús. Ellos necesitaban comprender que la lucha del Señor Jesucristo no era contra el imperio de Roma para establecer un reinado en Judea, en Perea o en Israel. No. Ellos necesitaban saber que la lucha del Señor Jesucristo era contra el imperio del pecado, que llevaba ya siglos enteros, edades enteras, milenios enteros, gobernando la vida de los hombres. El Señor Jesucristo vino a terminar con el reino del pecado. Ellos debían comprender que su guerra no iba a ser ganada con espada ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios, llevando a Cristo a la cruz y muriendo para la redención de los pecados de nosotros. Pero el poder del Espíritu Santo en Jesús, levantándolo dentro de los muertos, para derrotar la muerte definitivamente, para Él ser el primogénito de la resurrección, para que después de Él todos los escogidos resucitemos en Cristo, y esa es la esperanza eterna. ¿Y quién hace esa obra? El poderoso Espíritu Santo del Trino Dios. No es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Ellos debían comprender que la finalidad del Señor Jesús no era un reino territorial, sino el reino de Dios, que es espiritual, que es eterno y que es celestial. Quizás las circunstancias en ese momento parecieron las más propicias para predicar el Evangelio, para revelar a los judíos la voluntad del Señor. Quizás el Señor habría llegado al pináculo de su fama entre los hombres y era el momento preciso para organizar una revolución para el restablecimiento del reino de David. ¿Sabían una cosa? El pináculo del ministerio del Señor Jesucristo, o sea, aquella parte que conocemos como el ministerio famoso del Señor Jesucristo, llegó hasta este momento. A partir de este momento llega la decadencia del ministerio del Señor Jesucristo. O no la decadencia, porque el Señor Jesucristo no decayó, sino el aborrecimiento del Señor Jesucristo ante los hombres.
Sería la decadencia de la popularidad del Señor Jesucristo. Aquí es donde ya el Señor Jesucristo pasa a ser impopular, a la gente ya no le gusta. Multitud de los seguían, multitud de los amaban. Había una inflamación de fe, por decirlo así. Pero a partir de este tiempo, el Señor Jesucristo empieza a ser aborrecido de muchos hombres, aún de quienes fueron sus discípulos. A lo mejor el Señor Jesucristo ya estaría saturado de la injusticia, de la maldad y del pecado que estaba viendo. Quizás en ese momento era la oportunidad para acabar con todo ese sistema corrupto en que vivían y comenzar las cosas nuevas que el Señor había prometido por los profetas. Pero el Señor no se mueve por necesidades, el Señor no se mueve por oportunidades, ni el Señor se mueve por situaciones. Dios tiene todo perfectamente preordenado en su providencia, y tal como Él lo diseñó y conforme a su propósito, así sucederá. Y eso es lo que tenían que aprender los apóstoles para enseñar así a la iglesia. Había que callar para que la iglesia fuera edificada. Por eso es importante que a veces callemos. Y encuentro oportuno el ejemplo de los hermanos seminaristas y de nuestros hermanos que nos acompañan en Nueva Providencia hoy. Oh, hermanos, en realidad ustedes lo que han hecho es callar durante un año para que el Señor hable, para ser edificados, para luego, empoderados por el Espíritu Santo, empoderados por la palabra que están aprendiendo, empoderados por esa pasión por Cristo, vayan a sus lugares y prediquen el Evangelio verdadero y vean la gloria de Dios en su ministerio. Eso es lo que el Señor habla de aquel silencio. ¿Cuántos de nosotros tenemos que callar para que el Señor hable y nos edifique como sus discípulos? Este texto nos enseña que debemos ser sabios para callar, para conocer el propósito de Dios. Debemos callar para contemplar la gloria de Dios, para vivir en la gloria de Dios, para disfrutar de la gloria de Dios y para darle la gloria a Dios. Los ruidos de este mundo nos impide centrar nuestra vida en lo que Cristo centró en la suya, la gloria de Dios. Pero también el texto nos enseña que debemos hacer silencio a nuestros propios argumentos, a nuestros propios preconceptos religiosos, para disponer nuestro ser, para ser edificados en la fe verdadera, en la fe bíblica, y ser edificados en el reino espiritual, celestial y eterno. ¿A qué conclusiones hemos de llegar en la palabra de esta mañana? La palabra del Señor nos ha enseñado en este día la importancia y el valor de saber guardar silencio. Ya no en la proclamación de nuestra fe, ya no vendrá el Señor a decir, cállate, no hables más el Evangelio. Al contrario, el Señor Jesucristo nos ha dado la orden, vayan y prediquen el Evangelio a todo lugar. A tiempo y a destiempo, parezca o no parezca oportuno, vayan y prediquen el Evangelio, redarguyan, enseñen, corrijan en la fe. Porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina. Oh, hermanos, hoy el Señor no nos calla, al contrario, el Señor nos impulsa a hablar. Pero ese hablar también requiere de nosotros silencios especiales. El Señor nos llama a guardar silencio conforme a los tiempos, conforme a la necesidad y conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que proclama la fe en Cristo, pero que también comprende los tiempos del Señor, que analiza la necesidad, que conoce el propósito de Dios para saber callar a su debido tiempo. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Ahora, para nuestros hermanos amados, las aplicaciones se han ido dando en la medida que hemos desarrollado el sermón. Hemos dicho qué quiere decir, cómo se aplica esta palabra en nuestros días. Pero yo quiero en esta tarde, en esta mañana, anunciar el Evangelio a los incrédulos, a aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo.
En su momento el Señor ordenó a sus apóstoles silenciar la fe de una manera temporal. Pero cumplidos los tiempos de la obra salvífica del Señor, se nos ha ordenado proclamar el Evangelio. Y hoy es el llamado de Dios para ti. Hoy te hemos predicado el Evangelio. Cristo es el Salvador. Y hoy es día de salvación para ti. Hoy el Señor te proclama el Evangelio. ¿Y cómo proclama el Evangelio el Señor? En primer lugar, el Señor te confronta con tu pecado y te dice: por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. El problema que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo, está causada por el pecado e implica que estás separado de la gloria de Dios. Pero ese no es el problema. En esta tierra está sufriendo, todos los humanos sufrimos. El problema está en la eternidad, porque aquellos que persisten en sus delitos y pecados, rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solamente les espera una horrible expectación de juicio en el infierno. Pero hoy el Señor ha venido a tu vida para evidenciarte que estás en pecado y que eres enemigo de Dios, y para decirte que la paga del pecado es tu muerte. Pero también Él tiene un mensaje de salvación. La mala noticia es que si sigues pecando, te vas para el infierno. La mala noticia es que por ti mismo no podrás liberarte de tu pecado. La buena noticia es que solo el Señor Jesucristo es perdonador de pecados, es salvador de tu vida y te puede reconciliar con Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio te dice hoy: ven a Cristo, corre a Cristo, reconoce tu miserable condición de pecador, reconoce tu necesidad de ser salvado por Cristo y corre a Cristo, confiesa tus pecados, pide perdón por tus pecados y sobre todo clama por tu salvación, porque solo Cristo puede perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios y darte la salvación de Dios. Corre a Cristo, solo Él tiene palabras de vida eterna. Corre a Cristo, porque todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera. Y hoy Él te ha traído para que tú vengas a Él. Corre a Él. Golpea a su puerta, porque dice: todo aquel que toca la puerta, se le abrirá la puerta. Todo aquel que llama, se le responderá. Corre a Cristo. Él es el único que te puede salvar. No dejes pasar este día de tu salvación. Amada iglesia, aprende a callar cuando es tiempo de callar, y aprende a predicar cuando es tiempo de predicar. El Señor sea con nosotros. El Señor bendiga nuestras vidas. Iglesia del Señor, el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Y que durante toda esta semana estemos meditando silenciosamente en la presencia del Señor para escuchar su gloriosa voz. Amén. Que el Señor lo bendiga. El martes 6:30 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración. El miércoles 7 de la noche tenemos nuestro discipulado de parejas. Y el domingo a las 8:30 de la mañana comienza nuestro culto. El Señor le bendiga y que vayan con todo bien. Un anuncio final. El domingo 27 de mayo son las elecciones y como iglesia parte de nuestro deber es contribuir a que los hermanos cumplan sus deberes cívicos. Entonces la iglesia tendrá el horario de 9:30 a 11:30 para la celebración solamente del culto. Bien, hermanos, que les vaya muy bien. Salúdense con un beso santo y nos estamos viendo.